Entonces, buenos días, soy Jean-Pierre Lavado Rioja, médico residente de segundo año del Hospital Nacional Guillermo Almenara. El día de hoy les voy a hablar sobre tratamiento inmunosupresor de mantenimiento en miastenia gravis. Entonces, primero, ¿qué es la miastenia gravis? Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción del receptor de acetilcolina en la membrana postsináptica del músculo esquelético, con una prevalencia estimada de 10 a 20 casos por 100.000 personas, que básicamente se describe con una distribución de edad bimodal en incidencia, con un pico alrededor de los 30 y otro pico alrededor de los 50 años. El pico más joven generalmente tiene mayor incidencia en el sexo femenino, mientras que el segundo pico la incidencia es igual, tanto varones como mujeres. 2/3 experimentan primero debilidad de los músculos oculares, presentando diplopia, visión doble, ptosis fatigable y oftalmoplegia con conservación de la pupila. Entonces, como pueden ver acá, esta palabrita, fatigable, significa que no es una debilidad constante, sino que es una debilidad que va a aparecer conforme pasan las horas, conforme se hace actividad física. Esa es la característica de la debilidad de miastenia gravis, que es fatigable, fatigabilidad. Puede haber también afectación de los músculos vulvares con una fatigabilidad mandibular al masticar, disfagia, tos o aspiración, y dificultad para hablar también fatigable con un tono nasal de voz. También puede haber fatigabilidad de los músculos proximales de las extremidades. Ahora vamos a hablar de los autoanticuerpos en miastenia. Los autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina, AGRA, se encuentran hasta el 80% de los pacientes con miastenia gravis generalizada y pertenece a una IgG y puede activar el complemento. El resto de los pacientes básicamente tienen otros, los que no son AGRA positivos, tienen otros anticuerpos positivos, ¿no? Pueden tener, pues pueden ser positivos para el anticuerpo contra la quinasa muscular específica, MUS, que también es una IgG que hace 4, que no activa el complemento, o contra la proteína 4 relacionada al receptor de lipoproteínas, LRP4. Disculpen. Hay 3 mecanismos de enfermedad. Uno es el bloqueo de unión neuromuscular, la internalización y la destrucción del receptor de acetilcolina y la activación de complemento. Esto es fundamental para hablar justamente de tratamiento. Entonces, ¿cuándo iniciar inmunoterapia? Cuando tengo un paciente con síntomas importantes o en aquellos con síntomas leves que no responden a agentes no inmunosupresores. El agente no inmunosupresor es básicamente la pirostigmina. Entonces, la pirostigmina se usa solo cuando tengo miastenia gravis ocular o en casos muy excepcionales con una miastenia gravis muy leve. También se usa en combinación con inmunosupresores en casos graves moderados y puede minimizarse o suspenderse una vez que los pacientes mejoran con la inmunoterapia. La terapia inmunosupresora, justamente con mayor frecuencia, son los corticoides. Después tenemos los inmunosupresores tradicionales, como pueden ser acetropina, micofenolato, y los de tratamiento innovador, como pueden ser rituximab, eculizumab y efgartigimod. Entonces, primero hablemos de los corticoides. Son eficaces en todos los subtipos de miastenia gravis. Algunos pacientes experimentan un empeoramiento transitorio de la debilidad durante los primeros 5 a 7 días después de iniciar la terapia, o con grandes aumentos de dosis. Y es opinión de expertos que comenzar con una dosis más baja de corticoides, seguida de un aumento lento de la medicación, en lugar de comenzar con una dosis alta, se asocia a un menor riesgo de desarrollar justamente este empeoramiento transitorio. El corticoide de elección que más se usa es la prednisona. Se puede iniciar una dosis de 20 a 60 miligramos día en pacientes con debilidad grave, con debilidad vulvar o respiratoria. Su inicio debe retrasarse hasta que el paciente sea primero sometido a un recambio plasmático o a sesiones de inmunoglobulinas. Para pacientes con debilidad leve a moderada, que son ambulatorios, se puede iniciar una dosis de 20 a 30 miligramos por día. Y es importante recalcar que el uso de prednisonas en días alternos es histórico y su beneficio nunca se ha demostrado realmente. La reducción gradual de la prednisona debe ser lenta, con un objetivo de 5 a 7 miligramos día aproximadamente al año de reducción. Entonces tenemos los medicamentos inmunosupresores no esteroideos. Primero hablemos de los tradicionales. La eficacia de la acetropina y la ciclosporina como tratamientos complementarios se basa en datos ensayos controlados aleatorios prospectivos, son los que mejor evidencia tienen. Estudios prospectivos no mostraron eficacia de micofenolato, sin embargo, cuando se hicieron estudios retrospectivos, se demostró que el micofenolato podría ser eficaz tanto en monoterapia como en combinación. Y la eficacia de metrotexate, tetracolimos y ciclofosfamida se basa en estudios no controlados con placebo, entonces son los que menos evidencia tendrían. Entonces, estos tratamientos es importante recalcar que básicamente se encargan de la
de la inhibición de la síntesis de ADN o de la inhibición de la síntesis de purina, ¿no? De manera global. Entonces, hay algunas controversias y desventajas de esos tratamientos tradicionales. El consenso de expertos y algunas pruebas de ECAS respaldan el uso de acetropina como agente inmunosupresor de primera línea en miastenia gravis. La evidencia respalda el uso de ciclosporina en la miastenia, pero tiene muchos efectos adversos e interacciones farmacológicas, lo que limita su uso. También puede administrarse acetropina, micofenolato o tacrolimus como monoterapia en pacientes con enfermedad relativamente leve o que tienen contraindicaciones para el uso de corticoides, como puede ser una diabetes mal controlada, osteoporosis o por la misma elección del paciente. Después tenemos las desventajas de los inmunosupresores tradicionales, de los que hemos estado hablando. La principal desventaja es que su efecto es muy variable, puede demorar hasta 14 meses hasta tener efecto. Por ejemplo, la acetropina demora en promedio a 6 o 9 meses en hacer efecto. Muchos fármacos requieren vigilancia de laboratorio intermitente. Generalmente afectan lo que es los valores de leucocitos, causando leucopenia. O también pueden ser hepatotóxicos algunos. Otros, incluso como el micofenolato, es teratogénico, ¿no? No se usa, por ejemplo, en mujeres jóvenes con edad fértil. Generalmente se requiere un ajuste de dosis de medicamento cuando los leucocitos son menos de 3000, cuando los neutrófilos son menos de 10000 o cuando las transaminasas exceden 3 veces el límite superior normal, ¿no? Ahora, en pacientes sin remisión estable durante un mínimo de 3 a 5 años, se puede considerar la reducción de esos agentes que se han iniciado. El proceso de disminución gradual debe ser lento para reducir el riesgo de recaída. Por ejemplo, la dosis diaria no debe reducirse más de 50 miligramos de cetropina o 500 de micofenolato de manera anual. Más o menos, hablando de promedios, la cetropina, para poner un ejemplo, su dosis de mantenimiento es de 2 a 3 miligramos por kilo. Eso es más o menos en la mayoría de pacientes 3 tabletas al día. Lo mismo con el micofenolato, suelen ser 3 tabletas al día de mantenimiento. Entonces, si yo ya estoy en fase de reducción, no puedo sacar más de 50 para cetropina o 500 para micofenolato al año. Deben reservarse para aquellos que no han respondido bien a la prednisona, que recaen con la disminución gradual de corticoides o que tienen contraindicaciones. Puede que no haya una necesidad definitiva a usar estos medicamentos si mi paciente se controla bien con una dosis de prednisona de 7.5 miligramos al día o menos. Ahora hablemos de los medicamentos de tratamiento innovador. Tenemos el más antiguo de estos, es el rituximab. Es un anticuerpo monoclonal que se une de forma específica al CD20 humano, ¿no? Y tiene su principal mecanismo de acción es justamente la eliminación de células B CD20. Es eficaz en miastenia gravis positiva anti-MUS y debe considerarse como terapia temprana en estos pacientes. Es menos efectivo, pero aún útil en muchos en pacientes con anticuerpos ACRA positivo y a menudo se reserva para miastenia gravis refractaria. Los resultados más recientes sugieren que el rituximab puede ser eficaz también, como dije anteriormente, en ACRA de nueva aparición o en pacientes con miastenia gravis ACRA positiva después de los 60 años. Para recalcar que una miastenia gravis refractaria se define como una que tiene falta de respuesta o intolerancia a corticoides y al menos un medicamento inmunosupresor en dosis o duración adecuada, o la incapacidad para reducir la inmunoterapia porque mi paciente hace recaídas, ¿no? Se administra fácilmente en ciclos, esa es una ventaja. A los pacientes se le puede volver a administrar la dosis cada 4 a 6 meses, según la recaída clínica o según el recuento de células B CD20. Mostró efectos secundarios mínimos o nulos en la mayoría de pacientes, a diferencia de los múltiples efectos adversos que mencionamos en los inmunosupresores tradicionales. Ahora, tenemos otras terapias innovadoras. Al momento se usan principalmente en miastenia gravis refractaria, sin embargo, la evidencia indica que son superiores a los demás medicamentos que hemos revisado antes. Los tratamientos anticomplemento y anti-FcRn demostraron ser eficaces en pacientes con miastenia gravis en comparación con el rituximab, que son los medicamentos que vamos a ver ahorita, mostrando impacto en la reducción de las escalas de calidad de vida de los pacientes tanto ACRA como MUS positivo. Entonces vamos primero con los tratamientos anticomplemento, son el eculizumab y el ravulizumab. El eculizumab es el primer inhibidor de complemento aprobado por la FDA para el tratamiento de miastenia gravis generalizada, ACRA positivo. La mejoría clínica tiende a aparecer dentro de las primeras 2 semanas posteriores a la infusión y alcanza su máximo a los 3 meses para la mayoría de pacientes y permanece estable por lo menos unos 3 años. Y el ravulizumab es una molécula modificada con una vida media prolongada que permite un intervalo de dosificación de mantenimiento de una infusión cada 8 semanas. Entonces es como una eculizumab mejorada, ¿no?
La razón fundamental del bloqueo del complemento consiste en contrarrestar los efectos de activación del complemento justamente, que son los que van a resultar en el daño de la membrana de unión neuromuscular y la alteración de la morfología. Entonces, esta inhibición de complemento también va a disminuir la inflamación local y va a reducir la actividad de la C5A, ¿no? La unión neuromuscular. Ya, perdón. La inhibición del complemento por eculizumab hace que los pacientes sean más propensos a infección por meningococo, entonces es importante que estos pacientes sean vacunados regularmente. Eso sí es algo añadido, importante a recalcar. Después tenemos el tratamiento con efgartigimod. Este es el primer inhibidor del FcRn aprobado por la FDA para el tratamiento de miastenia gravis generalizada, ACRA positivo. ¿Por qué son importantes estos antagonistas del FcRn? Porque compiten con la IgG, que circula naturalmente en el receptor justamente del FcRn, y causan una rápida disminución de los niveles de IgG circundantes, con una reducción hasta el 70% de los valores del IgG. Se cree que esta reducción contrarresta los tres mecanismos patológicos propuestos para la miastenia gravis que les comenté al comienzo. Entonces van a inhibir el complemento, también van a inhibir los valores de inmunoglobulinas y esto va a conllevar una mejoría clínica del paciente, ¿no? Se da en ciclos semanales de infusión. Después de la primera infusión, la mejoría clínica aparece a la semana, alcanza su máximo a de 4 a 5 semanas y disminuye gradualmente las siguientes 4 semanas. No está clara, por ende, no está claro cuándo se debe administrar el segundo ciclo o si la administración de este medicamento a intervalos regulares es una opción persistentemente eficaz. Eso tal vez es algo que veamos todavía en el tiempo. Y ya para culminar, este es un cuadro resumen de los tratamientos que hemos visto anteriormente. Como podemos ver, tenemos los tratamientos inmunosupresores, tenemos la prednisona, con sus efectos adversos, como puede ser hiperglicemia, baja subida de peso, ¿no? Insomnio o desórdenes del ánimo. Puede importante mencionar lo que les dije al comienzo, que puede inducir una debilidad por corticoides en los primeros días. Después tenemos otros tratamientos, acetropina, micofenolato, ciclosporina. Los efectos adversos, como pueden ver acá, los recuentos de células blancos generalmente disminuyen, ¿no? Y algunos también son hepatotóxicos, como puede ser la acetropina. Acá tenemos este resto de los tratamientos clásicos, tracolimos, metrotexate, con efectos adversos similares, y acá los medicamentos innovadores, ¿no? Tenemos el rituximab, que también hay que monitorizar los glóbulos blancos, puede llevar a una supresión de justamente todas las series, pero no es muy frecuente. Lo otro que tenemos es el eculizumab, que sus efectos adversos son mínimos, mialgia, cefalea, pero sí es importante vacunar al paciente porque puede predisponer a infecciones meningocócicas. Y los tratamientos que vimos, el efgartigimod, también efectos adversos mínimos, como cefalea, infecciones urinarias o respiratorias, y sin mayores efectos adversos, ¿no? Y estos dos por lo menos han demostrado ser superiores al rituximab. Entonces es a tener en cuenta, sobre todo como tratamientos a futuro. Ya como conclusiones, se debe mantener a los pacientes con miastenia gravis con la menor dosis de corticoides tolerados por el paciente, valorar el grupo de pacientes en los que se le tiene que iniciar tratamiento inmunosupresor no esteroideo, y las terapias innovadoras para el tratamiento de miastenia gravis al momento se usan principalmente en miastenia gravis refractaria. Sin embargo, la evidencia indica que son superiores a los demás medicamentos y por ende quizás en un futuro se usen de manera regular. Gracias.